Shalom Aleichem, Am Yisrael, Baruch Haba B'Shem Yahuwah, Am Yisrael. Esta es la enseñanza que lleva por nombre el árbol de la vida. En la enseñanza anterior hablamos sobre el jardín del Edén, cada uno de los elementos que lo componen. Y este jardín que representa el Mishkan, la tienda de reunión, el Ohel Moed, el lugar apartadísimo, el lugar donde se encuentra la casa de Yahuwah. En esta ocasión vamos a hablar específicamente del árbol de la vida y del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así es de que acompáñenme a ver esta preciosa enseñanza. Bereshit, Génesis capítulo 2, a partir del verso 7, 8 y 9 vamos a leer, y luego un poco más adelante. Formó Yahuwah Elohei con él al Adam, al hombre, del polvo de la tierra, y sopló Neshama, una nefesh de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Aquí notamos que la palabra Adam es la palabra masculina y la palabra femenina es Adamá. Tierra, Adam. Tierra roja, femenina, y Adam, la humanidad. Verso 8. Plantó Yahuwah Elohei un jardín en el Edén hacia el Kedem, hacia el frente. También esta palabra puede traducirse como el este o enfrente. Y puso allí al hombre que había formado. 9. Hizo brotar Yahuwah Elohei de la Adamá, de la tierra, todo eitz, todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Verso 15. Tomó Yahuwah Elohei con él al hombre y lo puso en el jardín del Edén para cultivarlo y cuidarlo. Esta palabra que aparece le'abda, de servir, de trabajar, cultivarlo, ushamra, de protegerlo, cuidarlo. Verso 16. Y ordenó Yahuwah Elohei al hombre diciendo: de todo árbol del jardín, ajol tojel, comer comerás. De todo árbol, Yahuwah le permitió comer. Esta fue la instrucción muy clara y precisa. Ajol tojel, comer comerás. 17. Pero el árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él coma, mot tamut, morir morirás. Otra instrucción, consecuencia de comer de este árbol que nosotros no podíamos comer, o el hombre no podía comer, mot tamut, morir morirás. Esta palabra también tiene otra connotación que quiere decir que vas a morir muriendo. Hay una consecuencia y esta es la consecuencia, pagar con la muerte. Bereshit capítulo 3, versos 4, 5, 6, 7 hasta el 7. Dice así, Katuja Torah. Habló la serpiente a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque sabe Elohei que el día que coman de él, se abrirán sus ojos y ustedes serán como Elohei, conocerán el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo, hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y comió. También dio un poco a su esposo y él comió. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse delantales. Bereshit 3:22. Habló Yahuwah Elohei: mira, el hombre se ha hecho como uno de nosotros, conoce lo bueno y lo malo. Ahora, retirémonos fuera de su mano, no sea que extienda él también, y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Por lo tanto, lo echó Yahuwah Elohei fuera del jardín del Edén para cultivar la tierra, del cual había sido tomado. Así, él expulsó a Adán, colocó al oriente del huerto querubín, guardianes, con una espada flameante que revolvía por todas direcciones para proteger el camino del árbol de la vida.
Vamos a explicar porque a partir de aquí, este es el fundamento, la base, la estructura en el cual nosotros vamos a basar toda nuestra enseñanza. ¿Qué quiso decir Yahuwah con no comerás? Y el día que lo hagas, si es que lo llegas a hacer, vas a tener una consecuencia. Morirás. En el libro de Efesios, capítulo 2, nos dice, soy libre por la emuná. Pero también el libro de Jacob, de Santiago, nos describe que la emuná sin obras es una emuná vivida. Es una emuná activa. La emuná tiene que traducirse en obras y que por medio de su favor inmerecido que hemos recibido entonces, actuamos en consecuencia. Durante mucho tiempo hay un conflicto en estas dos situaciones. La emuná, ¿cómo tiene que ser? ¿Con obras o sin obras? ¿Con gracia o sin gracia? ¿O con ley? La emuná y las obras, del cual nos habla Rabino Rab Shaul, explica que se trata del ser llamado hijo de Yahuwah, en Gálatas 5, verso 6, que la emuná obra por el amor, el ahabá, porque sin emuná es imposible agradar a Yahuwah. Hebreos 11, 6. Aquí es donde todo comienza en depositar nuestra confianza en el Creador del Shamaim, de los cielos y la tierra. Sin emuná no le podemos agradar. Luego le tenemos que poner emuná, fidelidad, para poder agradarle. Y con la fidelidad, con la emuná, no acciona para poder manifestarlo a través de las obras. Rabino Shaul también nos dice que todo lo que no viene con emuná, acompañado con emuná, es pecado. Romanos 14, 23. Esta es la razón por la que no podemos agradar a Yahuwah, porque si lo que nace de nosotros en servicio, en obediencia, esto no proviene con emuná, y de su palabra, en sus promesas, el Redentor Yahushua HaMashiach, entonces se convierte en pecado. Esta es la razón que no podemos agradar a Yahuwah. Todo tiene un principio, y el principio de la emuná actúa por medio de las obras. En el libro de Hebreos, capítulo 11, hay una lista de hombres que fueron movidos por la emuná y las acciones que hicieron. Todos seremos juzgados de acuerdo con lo que hizo. El motor que mueve a la emuná se llama ahabá. El motor que mueve a la fidelidad, a la acción, se mueve a través del ahabá, que son las poleas, son las bandas que van jalando esa emuná. De aquí nace todo este enredo de palabras. Yahushua nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Luego también nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces aquí notamos algo muy diferente. La emuná tiene que ir acompañado por obras. El concepto de gracia sobre gracia no invalida el concepto de emuná, tener fidelidad en las cosas de Yahuwah y actuar por ahabá, amor, en obediencia al Torah de Yahuwah. El concepto gracia sobre gracia, primero es el favor inmerecido de Yahuwah que lo derrama para nosotros, para que nosotros actuemos por medio de esa gracia, gracia de Yahuwah y gracia que actúa sobre nosotros y actúa sobre nosotros como un motor que impulsa la fidelidad a la obediencia, a escuchar y obedecer el Torah de Yahuwah, pero esto tiene que salir con amor. En una ocasión le preguntaron a Yahushua sobre cuál era el primer mandamiento, el primero y más grande mandamiento. Y él responde que de estos dos mandamientos depende toda la escritura. No quiere decir que invalida los otros 8 mandamientos, sino que nos está hablando de estas dos tablas, la tabla que se encuentra los primeros 4 mandamientos y la segunda tabla que se encuentra relacionado con el prójimo. Y por esa razón le dice que el Torah de Yahuwah, los mandamientos,
depende de esta escritura, el que está sostenido todo el Torah en el amor a Yahuwah, primera tabla, los primeros 4 mandamientos, y la segunda tabla que nos dice, y el amor al prójimo, porque automáticamente esto se convierte como en una escritura que nosotros abrimos, partimos por la mitad, vemos que desde principio, Bereshit, hasta el libro de Gilyaná, Revelación, está comprendido todo el propósito y plan perfecto de Yahuwah para nuestra vida. La emuná es la obra por el amor. El amor radica en amar a Yahuwah y su Torah. Y en esto radica en decidir que Yahuwah mande nuestra vida, que Él gobierne, que se hagan las cosas como Él dice que se deben de hacer, no como yo creo o como yo diga que se tienen que hacer. Como hay una oración, el Padre Nuestro, que Yahushua le enseña a sus discípulos y le dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el Shama, en el Shamaín, en el cielo. Aquí es donde comienza un poco de credibilidad, que mande y gobierne, sí. Esto es lo que nosotros tenemos que poner muchísimo cuidado, porque en el principio, como acabamos de leer, que Adán y Eva, Yahuwah les dio la instrucción, de todo árbol puedes comer, excepto este. Este representa el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esto también representa algo que está ahí, en el cual se puede trabajar, pero no podemos comer. No está permitido comer de ese árbol. Después de que Yahuwah puso al hombre en el huerto del Edén, en el día séptimo, día 8 de la creación, día séptimo de la recreación, tenemos aquí que Yahuwah hizo Shabbat, descansó, reposó de todo lo que había creado. Nuevamente, 6 días de trabajo y en el séptimo descansó, igual como el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol puedes comer, 6 días de trabajo, menos el día de Shabbat, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Entonces nosotros teníamos que comenzar a escuchar y obedecer los mandamientos, de acuerdo a su voluntad, no a la mía. Quizá nosotros decimos, sí, pero dame un poco de espacio. Sí, hay que adorar a Yahuwah, pero no todos los días. Sí, pero solamente cuando yo quiera, o cuando yo pueda, o cuando yo esté de buenas, o esté de buen humor. No es así como Yahuwah nos dice que nosotros tenemos que escuchar y obedecer. En una ocasión se le preguntaron a un grupo de niños, hoy en día esto es muy común, ¿qué te gustaría ser de grande? ¿Qué planes tienes? ¿Cómo te ves cuando tú seas grande? Uno contesta, a mí me gustaría ser narcotraficante. ¿Por qué? Porque siempre traen dinero, traen buenos carros y visten bien. Otro contesta, yo quiero ser un influencer. ¿Por qué? Porque siempre son divertidos, viajan mucho, conocen el mundo. Contesta otro, yo quiero ser jefe. ¿Por qué? Porque siempre mandan y yo no quiero que me manden. Estas seguramente son algunas de las respuestas que hoy en día podemos escuchar por medio de esas pequeñas vocecitas que miran a otras personas, pero lo miran con un propósito, con un deseo de vivir placenteramente, no sometidos, no bajo una situación, una condición de vida en interior. Aquí la situación y conflicto se da cuando mi voluntad se encuentra junto con la voluntad de Yahuwah, porque parece que la voluntad de Yahuwah es como si estuviera contraria a la nuestra, cuando no es así, sino que es nuestra propia voluntad la que es contraria a la voluntad de Yahuwah. Cuando nos encontramos en esta situación, entonces nos encontramos exactamente como el primer Adán. Yahuwah está creando al hombre y lo está colocando delante de su presencia, en su morada, enfrente, delante del jardín, delante de su casa.
De la misma manera nosotros hemos sido apartadísimos, para que Él habite en medio de nosotros delante de Adán. Yahuwah pone árboles, plantas, animales y le da una instrucción: de todo árbol del huerto puedes comer, incluido del árbol de la vida. Solamente hay uno del cual no puedes comer. Pregunta: ¿por qué no puedo comer de ese árbol? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mud bemut, muriendo, morirás. O morirás. Este concepto comenzará dentro de nosotros un proceso de degradación, de muerte. También se puede entender como muriendo traerás la muerte, muriendo matarás. Rabino Shaul lo confirma en el libro de Romanos capítulo 5 del 12 al 14, que dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el Olam Hased, en este mundo, por un solo hombre, y la muerte por el pecado, en este caso la desobediencia, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecamos. Aquí es el concepto donde nosotros podemos mirar que morirás, un concepto de muriendo morirás, el concepto de muriendo irás continuamente a la muerte, muriendo traerás la muerte, porque ese pecado trajo como consecuencia la desobediencia y la rebeldía de toda la humanidad. Verso 13, porque antes del Torah había pecado en este mundo, en el Olam Hased, pero el pecado no se inculpa cuando no hay Torah. Mientras no sepamos el Torah, la instrucción, no hay razón de juzgar a esta persona. Hasta que llega la conciencia a nuestra vida y conocemos que hay un Torah, una restricción, una ley que rige que nosotros no lo podemos hacer, entonces viene una consecuencia. 14. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. El que había de venir es Yahushua HaMashiach. En el huerto había dos árboles con características especiales, diferentes de los demás. Cada uno tenía una representación diferente. En la enseñanza anterior del huerto del Edén, hablamos de las características que tienen estos árboles: frutos, hojas, follaje, grandeza. Algunos son muy grandes, cada uno tiene una característica. Veremos qué representa cada uno de estos dos árboles. Vamos a hablar de estos dos árboles de forma específica. Y comenzamos con el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Bereshit capítulo 3 versos 4 y 5. Habló la serpiente a la mujer: no es verdad que de cierto morirán, porque Elohei sabe que el día que comas de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohei, conociendo el bien y el mal. Dos motivos causantes en esta tentación: ojos abiertos y serán como Elohei. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Santiago 1:14 y 15 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra concupiscencia es una palabra griega. Yo la dejé ahí, pero quiero explicar qué significa. Significa deseo intenso, es decir, mío. Por causa de su concupiscencia, el mío, deseo intenso, significa desordenado, significa pasión, placeres sexuales, frecuentemente relacionado con lujuria. Eso quiere decir concupiscencia. Ahora el 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido en su mente, en su corazón, da a luz el pecado.
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto fue exactamente lo que sucedió en el huerto del Edén. Primero vemos que Eva vio con sus ojos que era placentero, deleitoso, agradable y deseable, lo quiso tomar. Una vez que estaba en su corazón y en su mente, ella tomó de ese fruto y cometió. Es como dar a luz la muerte automáticamente. La concupiscencia es un deseo muy intenso del alma. El mismo deseo interior hace que seamos tentados, causando por nuestras pasiones. Pregunta, ¿qué es lo que nosotros solemos desear? ¿Lo que tenemos o lo que no tenemos? Lo que no tenemos es una de las causas de la infelicidad, de la insatisfacción. Adán y Eva fueron creados conforme a la imagen de Yahuwah y no necesitaban ser como Elohei, pues ellos fueron creados a su imagen y a su semejanza. La tentación vino cuando les dijo, conocerán el bien y el mal. En otras palabras, tendrán la capacidad por ustedes mismos de decidir qué está bien y qué está mal. Tomarán decisiones como Yahuwah, pero sin tomar en cuenta a Yahuwah. Esta es la grande diferencia. Usted mismo decidirá qué es lo que hay que hacer, qué debo definir, qué debo de hacer. Usted propiamente define hacer. ¿Qué representa entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal? Un gobierno sin Yahuwah, un gobierno sin el Creador, un gobierno sin ley, un gobierno en donde el soberano, el que gobierna mi propia vida, soy yo mismo. Yo decido qué hacer y no necesito preguntarle a nadie. Eso quiere decir el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Adquirir todo lo que yo quiera, lo que esté en mi mente y en mi corazón, pero sin tomar en cuenta ninguna opinión principalmente relacionada con el Creador. Un gobierno sin Yahuwah, un gobierno en donde no necesito preguntar qué hacer, un gobierno en donde tú nomás tus propias opiniones y decisiones las llevas a cabo. El gobierno del hombre sin Yahuwah. Esto es lo que hoy en día, en estos últimos tiempos, se está dando de forma a pasos agigantados. Y esto es de lo que nos habla Yahushua HaMashiach, que en los últimos tiempos los días serán como en los días de Noé. Los días de Noé era una característica que nadie escuchaba ni obedecía lo que nos dice el Torah de Yahuwah o la palabra de Yahuwah en obediencia, sino que cada uno desenfrenaba su propia pasión, su propia lujuria y tomaba sus propias decisiones por uno mismo. Engañosamente, la religión, que también ha sido llevado cautiva en esta desobediencia al Torah, puesto que no lleva a cabo la obediencia al Torah. Ha extraído una pequeña parte del Torah de Yahuwah y lo ha hecho validar como si eso fuera lo único en el cual está basada su propia vida. Ahora vamos a hablar del árbol de la vida. Proverbios capítulo 3, verso 18. ¿Qué representa este árbol de la vida? Eitz Hayim, árbol de vida, es ella. Para aquellos que la toman. Y los que la retienen serán llamados Meushar, llamados benditos, bendecidos. ¿Qué tipo de sabiduría representa el árbol de la vida? Proverbios 1:7. El temor a Yahuwah es el comienzo de la sabiduría. Y aquí aparece, tenemos que tomar en cuenta, que la sabiduría del árbol del conocimiento es la palabra Shahal. Pero en relación con el Torah de Yahuwah, en la obediencia, la sabiduría de Yahuwah es la palabra Da'at. Muy diferente. Da'at a Shahal. La sabiduría del mundo,
la sabiduría de las ciencias, la sabiduría del conocimiento, la sabiduría de la filosofía, y esto también se está dando en estos tiempos. La IA, que actualmente muchas personas la consultan como si fuera directamente el hablar con el Creador, la toman en cuenta como si fuera verdad, sin darse cuenta que la misma IA está programada para dar respuestas que nosotros sean convincentes para nosotros. Y eso va a causar una desviación. Creemos en la inteligencia artificial, pero apartamos nuestra mirada del Torah de Yahuwah. Hoy en día usted se va a dar cuenta de algo muy impactante, porque difícilmente ya alguien puede hablar con viva voz una enseñanza. Hoy en día, muchos de los videos que podemos encontrar en el internet, nos encontramos que están realizados con IA, información. Nos vamos a encontrar con información que nunca antes habíamos oído, y sin embargo, nuestros oídos van a quedar cautivados, porque eso nunca lo había oído, nunca lo había escuchado, y nos estamos alejando del Torah, del papel, de la enseñanza, de la sana doctrina, como nos dice Rabino Shaul. Nos hemos separado y hemos envuelto nuestro oído en endulzar nuestro oído, como sucedió con Eva. Se dejó endulzar el oído por la serpiente, se dejó envolver. Y esto es una de las consecuencias que nos dice que al final de los tiempos muchos se apartarán de la verdadera emuná, de la verdadera fidelidad a Yahuwah. Y esto es lo que nosotros no queremos que suceda. Por esa razón nosotros tenemos que seguir compartiendo, hablando la palabra de Yahuwah, aunque nos cueste leer el librito, las líneas, estar estudiando, ir de forma sistemática de un lado a otro, pero no dejándonos llevar por inteligencia artificial que ha sido manipulada para manejar nuestra propia mente. ¿En qué consiste el temor a Yahuwah? Proverbios 14:27. El temor de Yahuwah es manantial de vida, una fuente de vida, para apartarse de los lazos. Y oiga aquí lo que dice esta palabra. Lasur, mimokshei, para apartarse de los lazos, de la trampa, del señuelo, del cebo. Esto también puede ser la IA, que nosotros no nos damos cuenta. Hoy en día muchas personas imitan, copian, cortan, pegan, pero ¿cuántas personas verdaderamente están estudiando el Torah de Yahuwah? Y aquí es donde muchas personas comenzarán a apartarse, comenzarán a alejarse del verdadero Torah, de la verdadera instrucción, y se dejarán llevar por lo que escuchan. Lasur, mimokshei mavet, para apartarse de los lazos, de la trampa, del señuelo, del cervo, de la muerte, nos lleva a la muerte. Proverbios 19:23. El temor de Yahuwah conduce a la vida. El temor está relacionado con el ahabá, con el amor a Yahuwah. En satisfacción pasará la noche, sin ser visitado por el mal. Esto es impactante, este pasú. El temor de Yahuwah conduce a la vida, y en satisfacción pasará la noche. Dormirá placenteramente, descansará plácidamente, sin que el enemigo, la maldad, el ladrón, venga a robar ese mal. Dice, sin ser visitado por el mal. El temor a Yahuwah significa aborrecer el pecado, aborrecer el mal. El asunto de Adán y Eva ya sucedió. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito conocer? ¿Qué pasará con mi propia vida? ¿Qué decisión voy a tomar a partir de este momento? La mala decisión de Adán y Eva ya la conocemos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué es lo que va a definir mi porvenir? ¿Voy a repetir la misma secuencia, la misma historia, el mismo patrón? ¿O voy a cambiar esa decisión? ¿Cómo identificar de qué árbol estoy comiendo? La serpiente logró engañar a Eva, diciéndole
de ese árbol que no era malo, sino que era bueno. Después la mujer se hace amiga de la serpiente, y el árbol del cual Yahuwah le dijo, no comerás, ahora comienzan a verlo como algo bueno. Vamos a leer Isaías capítulo 5 del 20 al 24. Katuha Torah. Hay de los que llaman al mal, bien, y al bien, mal. Los que ponen oscuridad por luz, y luz por oscuridad. Los que ponen amargo por dulce, y lo dulce por lo amargo. 21. Hay de los que son sabios en sus propios ojos, y a su propia vista, entendedores. 22. Hay de los que se sienten fuertes por el beber el vino, y de los hombres valientes que mezclan bebida embriagante. 23. Los que justifican al impío mediante sobornos, y la justicia del hombre justo apartan de él. Apartan de él la justicia. 24. Por lo tanto, como devora el rastrojo, la paja, una lengua de fuego, y la hierba seca, la llama consume. Su raíz fundida será, y su flor como polvo se levantará. Porque han rechazado la instrucción, y aquí aparece la palabra Torat. Han rechazado la instrucción, la dirección, la ley de Yahuwah Sebaot y el mandato del apartado de Israel, despreciando o aborrecieron la instrucción, el Torah de Yahuwah. Eva está cambiando las categorías, está comenzando ahora a juzgar por sí misma qué está bien y qué no. Bereshit capítulo 3, verso 6. Y aquí vamos a encontrar algo interesante. 3 palabras que nosotros tenemos que redefinir y entrar a profundidad. ¿Qué es lo que hay detrás de estas palabras? Dice así: y vio la mujer que era bueno. Ella ya calificó. Primero vemos que ese pecado comienza cuando entra a nuestra vida por los ojos, por los oídos, por la boca, en nuestro corazón, en nuestra mente. Vio la mujer que era bueno el árbol para comer y que era placentero a la vista para mirarlo. Se deleitó. La palabra tabá, placentero, primera palabra que vamos a analizar. Luego, benekmad, y deseable, segunda palabra que vamos a hablar, a descubrir, que era deseable. Ha'etz lehaskil, un árbol sabio. Tercera palabra, lehaskil, sabio. Aquí es donde vamos a ver la sabiduría diferente de Yahuwah y la sabiduría de la serpiente. El árbol del conocimiento, de la ciencia, el cual muchos han quedado atrapados. Y yo no me aparto de que posiblemente haya sido también cautivado, pero tenemos que salir de ese lugar. Entonces ella tomó de su fruto, aquí viene la acción, la concupiscencia. Primero es en nuestro interior y después viene la acción. Aquí es donde radica el concepto de la emuná, exactamente contrario. Primero creemos en nuestro corazón, en emuná tenemos fidelidad y por las obras, por el amor de lo que hablamos al principio, se activa, es el motor. Ahora, cuando viene la consecuencia del pecado, en la concupiscencia, primero es placentero a la vista, deseable, lo deseamos. Esta palabra deseable está impactante el concepto. Un árbol sabio, lehashkil, actuamos. Entonces ella tomó, aquí viene el motor de la concupiscencia. Primero creyó, primero fue sembrado dentro de nosotros y ahora actúa. Tomó de su fruto y comió, y también dio un poco a su esposo y él comió. Eva, evaluó la situación
y decidió por sí misma, vio que era bueno. Se había convertido en Elohim. Elohim. Tomó su propia decisión. 3 palabras a evaluar. La primera, Tabá. Strong H8378, placentero. Viene de otro Strong, ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver cuál es la palabra raíz de Tabá. Significa agradable, deseable, deleite, satisfacción, deseo. Esta palabra, Tabá, aparece en el libro de Números, capítulo 11, verso 34, en Deuteronomio 9:22 y Primera de Corintios 10, verso 6. Esta palabra aparece cuando ellos pidieron carne. El Am Yisrael, que había salido de Egipto, pidieron carne, codiciaron. Este lugar donde después que se estaban atragantando de tanta carne, y dice que la carne le salía por las narices, ese lugar trajo muerte, Yahuwah, a esa comunidad, a esa gente que había deseado con un deseo de satisfacción, de un deseo vehemente, y ese lugar se llamó Kibrot Hatabá. Ahí lo puede usted buscar en relación con el significado. Que esta palabra traduce la tumba de los codiciosos. Kibrot Hatabá, codicia. Una codicia mortal a nuestra vida. Y de hecho hay una película que se llama Codicia Mortal. Pero esto es lo que causa este Tabá. Hay un deseo, una codicia. La palabra raíz, Strong H183, Abá, significa desear, codiciar, vehemencia, incitar. Esto era lo que venía arrastrando el pueblo de Israel por causa de que quería comer carne. Segunda palabra, benekmat, y deseable, Strong H2530, la palabra hamad, significa deseable, codicia, deseable, precioso, estimar, entre otras palabras. Y la tercera palabra, lehashkil, sabio, eitz lehashkil, un árbol sabio. Strong H7919, la palabra shahal, significa inteligente, significa prosperar, éxito, sabiduría, sabio. En el libro de Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4 nos habla de la tentación de Yahushua en el desierto. Hasatán le hace 3 propuestas a Yahushua HaMashiach estando en el desierto, cuando él se encontraba en ayuno, 40 días y 40 noches. Y una de estas propuestas, Hasatán, que tiene la sabiduría, Shahal, sabiduría, Hasatán, Shahal, la sabiduría del mundo, la sabiduría de la serpiente, le promete prosperidad, le promete éxito, le promete sabiduría, le promete ser sabio, le promete gobernar, obvio, bajo esta sabiduría. Hoy en día, esa sabiduría no se ha apartado de nosotros, sigue constantemente alrededor de nosotros, a través del internet, a través de la información que llega a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestros teléfonos celulares. Esa información es lo que muchas veces nosotros podemos quedar atrapados, sin que nos demos cuenta, por la sabiduría, el conocimiento, el poder, el éxito de la Shahal. Muchos están aconsejando hacer negocios por medio de la IA, que la IA les desarrolle un programa de trabajo, un programa de desempeño de empleos o algo, un trabajo, de tal manera que la IA pueda trabajar por uno mismo sin que nosotros activemos nuestro propio pensamiento. O, más aún, mejor aún, sin consultar la voluntad, la da'at de Yahuwah, el conocimiento de Yahuwah, preguntarle, ¿esto es lo que quieres para mi vida?
¿Esto es lo que está diseñado para mí? ¿Esto está dentro de tu voluntad? ¿O solamente es mi deseo, mi ambición, mi deleite, mi pasión desenfrenada por una codicia material, económica? Ella, la Shahal, está intentando alcanzar la sabiduría por medios que Yahuwah no quiere o no designó que si lo tuviéramos. Si necesitamos sabiduría, podemos pedírsela a Yahuwah y Él nos la dará. Como dice el libro de Santiago 1.5. Si alguno de ustedes tiene falta de Jokma, aquí aparece la palabra sabiduría, pero no aparece como Shahal, sino la palabra Jokma. Jokma. La palabra Jokma, sabiduría, pídele a Yahuwah, quien da a todos los hombres abundantemente, sin reproche, y le será concedida. Ahora nos estamos dando cuenta cuál es el concepto del comer del árbol de la vida, el árbol de la vida, o del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de la Shahal. Proverbios 2, verso 6. Porque Yahuwah dará sabiduría, Jokma, aquí aparece Hakma, Ki Yahuwah yiten Hakma, porque Yahuwah dará sabiduría, de su boca el conocimiento y el entendimiento. Mipi da'at utbuna. Aquí está el conocimiento y el entendimiento que viene de la boca de Yahuwah. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, mi pi, que sale de la boca de Yahuwah, del conocimiento, de su palabra. No solamente llamó a lo malo bueno, sino que también llamó a lo bueno malo. Bereshit 2.25. Ellos estaban Shenaim, juntos, desnudos, Arom. El Ish, el hombre, y su Isha, la mujer, no estaban avergonzados. Todavía no había venido la consecuencia. ¿Cómo valoro la desnudez del hombre y la mujer en el huerto? ¿Como buena o como mala? A nuestro punto de vista actual, podemos decir que no es correcto. Pero desde el punto de vista de la creación y de Yahuwah, dice que era buena. Yahuwah tenía una intención de mostrarnos que la desnudez no radica en no tener prenda sobre nosotros, sino el no tener el pecado sobre nosotros, que eso es algo muy complicado. Cuando Yahuwah vio todo lo que había creado y dijo que era buena en gran manera, ¿qué es lo primero que haces después de comer del árbol? ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente ellos cubren sus cuerpos, su desnudez. ¿Por qué tapan su desnudez? Porque les da vergüenza, porque tienen miedo, consecuencia del pecado. Entonces nos escondemos de Yahuwah. El pecado provoca que nosotros nos escondamos de Yahuwah, porque está expuesto nuestro pecado. No la desnudez, sino el pecado de la desobediencia. A lo bueno lo llaman malo. Tu juicio y el juicio de Yahuwah son completamente diferentes. Cuando Yahuwah nos pide que seamos apartados, Kadosh Kadoshin, en toda nuestra manera de vivir. Primera de Kifa 1, 15, 16 y 17 dice: sino como aquel que les llamó es Kadosh, puro, apartado. Sean también ustedes apartados, Kadoshin, en todo su comportamiento. Porque escrito está, aquí aparece el Torah, Katuja Torah, sean apartados, sean Kadosh, porque yo soy Kadosh. 17. Y si invocan a Avino, al Padre, quien sin parcialidad juzga los mandamientos de cada uno, las obras de cada uno, juzga las obras de cada uno, deben mantenerse en temor todos los días de sus vidas. Todos los días nosotros debemos tener en temor, mantenernos en Ahabá, mantenernos en Emuná. Y eso automáticamente va a activar
que la palabra de Yahuwah venga a nuestra vida, si nosotros se la pedimos. Se trata de someter toda nuestra manera de vivir a la manera de Yahuwah. No solo en un área, no solo lo que yo creo que debo o puedo someter a la voluntad de Yahuwah, no solo lo que yo opino, sino cuando todo mi ser, Ruah, Basar y Nefesh, esté sometida a la voluntad de Yahuwah, y solamente entonces estaré comiendo del árbol de la vida. Aquí es cuando los ríos de agua viva correrán de mi interior. Aquí es cuando ese manantial que fluye de mi interior por medio del Torah fluye para vida perpetua. Estoy comiendo del árbol de la vida. Pero si hago lo contrario, como de la IA, del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, la shahal, la sabiduría del mundo, la sabiduría de la filosofía, la sabiduría de la religión, que nos manipula, que nos mueve como títeres y no como seres humanos. No va a fluir, no va a correr ningún río, no va a haber un despertar en nuestro interior, no va a haber el deseo, el fervor de escuchar y obedecer la palabra de Yahuwah. Creemos que la historia narrada en el libro de Bereshit en relación con Adán y Eva es una historia que ya pasó y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos volviendo a repetir la misma historia, que cada día nosotros tenemos que tomar la decisión de qué árbol voy a comer, qué camino voy a elegir. Yo mismo decido, obedezco o desobedezco la instrucción de Yahuwah. En lo natural se le conoce al nombre del árbol por el fruto que da. Por ejemplo, el naranjo, ¿qué frutos da? Naranjas. El manzano, ¿qué frutos da? Manzanas. El guayabo, ¿qué frutos da? Guayabas. El higo, ¿qué frutos da? Higos. O también se le denomina, de acuerdo al fruto, árbol de papaya, árbol de limones, árbol de higos, árbol de capulín, árbol de guayaba. Pero también existen árboles que no se les conoce por su fruto. Por ejemplo, tenemos la palmera. ¿Qué fruto da? Cocos o dátiles. Algunos otros árboles se les conoce también por su madera. Una madera preciosa, duradera, como por ejemplo el roble, encino, cedro, acacia, caoba, pino, maple, y podemos numerar un sinfín de maderas. ¿Qué da el árbol de la vida? Podemos decir que vida. Bereshit 3:32. Habló Yahuwah Elohei: mira, el hombre se ha hecho como uno de nosotros. ¿Qué quiere decir como uno de nosotros? El hombre puede decidir lo que quiere hacer, pero entre lo que quiere hacer no está definido que quiere obedecernos. Por lo tanto, dice aquí, conoce lo bueno y lo malo. Ahora, retiremos fuera su mano, no sea que él extienda también, y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Qué es lo que da? ¿Qué fruto da el árbol de la vida? Da vida, exactamente. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ¿qué da? Aquí vemos que su fruto no es conocimiento, no es bien y no es mal. Esta categoría de árboles no se le conoce en relación al fruto que da. Este árbol era como una palmera, porque la palmera da cocos y dátiles, pero no da palmeritas. Este árbol del bien y del mal no corresponde al nombre del árbol, sino que da conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué fue lo que trajo? ¿Trajo bien y mal? No trajo bien y mal. Lo que trajo ese árbol fue muerte. Lo contrario, quiere decir que el nombre de este árbol está disfrazado.
tiene algo que es atractivo para ver si nosotros obedecemos o no obedecemos la voz de Yahuwah, pero nos envuelve con una mentira, con un engaño, porque trae muerte. No trae bien y no trae mal, trae muerte. Aquí tenemos el nombre del fruto que no corresponde al nombre del árbol. Este árbol tiene dos categorías, el bien y el mal. Esto procede del árbol del conocimiento del bien y del mal. Quiere decir que Yahuwah no evalúa las cosas por si están bien o si están mal. Lo evalúa como si dan vida o si dan muerte. ¿Qué fruto comió Yahushua HaMashiach? Y por eso fue colgado en el madero de la muerte. Aquí tenemos algo importante. Yahushua HaMashiach fue colgado en el madero de la muerte. Colgado para morir. El árbol del conocimiento del bien y del mal, por causa de nosotros. No se trata de que las cosas estén solamente bien o solamente mal, sino se trata de Shema Yisrael, escucha y obedece Yisrael. Constantemente el Torah, la palabra de Yahuwah, nos dice, es Shema Yisrael, escucha y obedece Yisrael. ¿Por qué Yisrael? Porque la religión quitó la palabra Yisrael y colocó en su lugar la palabra iglesia, la palabra congregación, la palabra comunidad, pero quitó la palabra Yisrael. Yisrael significa el que pelea junto con Yahuwah, junto, no separado, no por mi propia cuenta como Eva, como Adán, que ellos quisieron hacer las cosas por su propia cuenta, separados de Yahuwah, sino Yisrael, la comunidad, la entidad que Yahuwah creó para pelear junto con Yahuwah, no separados, junto. Entonces, era más fácil quitar la palabra Yisrael para que las religiones pudieran decidir hacer lo que quieren para manipular la mente, que la gente tenga conocimiento del bien y del mal. Pero Yahuwah no quiere que nosotros sepamos el bien y el mal. Yahuwah quiere que nosotros sepamos que tenemos que comer del árbol de la vida y no de la muerte. Todo lo que Yahuwah dice en relación con Yahushua, este es mi hijo amado, este es mi hijo amado, en quien me complazco. ¿Por qué Yahuwah lo envió a Yahushua a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué Yahuwah envió a Yahushua a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Es decir, en otras palabras, del árbol de la muerte. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, comió una de las deidades de Egipto, el carnero. En la astrología representa el Aries, el carnero, el Aries. Ese es el cordero de Pesaj. Pero ¿por qué Yahuwah encargó a su pueblo que tenían que poner la sangre como señal para que no pasara el ángel de la muerte, pero ellos dentro de su casa se tenían que comer ese cordero? Ese cordero no representa la salvación. Ese cordero representa la muerte, la deidad egipcia. Yahushua tuvo que convertirse en ese mismo cordero de la muerte. Vamos a explicarlo un poco más. Si nosotros hablamos matemáticamente, hay una ley de los signos. Quienes estuvieron estudiando matemáticas conocen perfectamente esta ley de los signos. Más por menos es igual a menos. Más por más es igual a más. Menos por menos es igual a más. Menos por más es igual a menos. Hay dos formas de tener más. Más por más y menos por menos da más. Cualquier otra combinación,
más con menos con más, da menos. Siempre va a ser así. Ahora vamos a ver este mismo ejemplo, ley de los signos, con los nombres. El árbol de la vida representa el signo más, el más. Adán, antes de la caída, representa el más, el positivo. El árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal representa el menos. Adán, después de la caída, representa el menos. Si Adán después de la caída representa el menos, llegaré a comer del árbol de la vida que representa el más. El resultado sería menos por más, da menos. Por eso Yahuwah le dijo, retirémoslos de aquí, porque si come de ese fruto, vivirá para siempre. Pero ¿cómo vivirá? Con la muerte. No iba a vivir de vida, sino vivir toda la vida con muerte, con pecado. Por eso fue retirado Adán del huerto del Edén. Por eso dice la Escritura en el verso 22, retirémonos fuera de su mano, no sea que la extienda y también tome del árbol de la vida, coma y viva, Leolam, para siempre. ¿Cómo iba a vivir Adán después de la caída si comía del árbol de la vida? Seguramente iba a vivir en una muerte constante, para siempre. Vino Yahushua a esta tierra, enviado por Yahuwah, a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, igual que Eva. Esto no por él, sino por causa de mí. Yahushua fue obediente en comer de ese fruto y murió. La ley de los signos, menos por menos, da más. Vida perpetua. Nosotros estamos nuevamente viviendo alejados de Yahuwah, porque fuimos arrastrados en comer de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, de la Shahal de Hasatán. Pero esto es importante que Yahushua mismo nos hace esta invitación. Yahushua, por cuanto fue obediente hasta la muerte en el madero, en el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, nos redimió de la condenación eterna y nos trajo a vida perpetua. Lo vemos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 30, donde Moshe Rabbeinu lo confirma, Katuja Torah. Yo les estoy presentando este día una mano para vida y bien y otra mano para muerte y mal. Es lo que te estoy ordenando este día para amar a Yahuwah, tu Creador, seguir sus caminos, escuchar y obedecer sus mandamientos, sus estatutos y leyes, porque si lo haces, vivirás. Aquí está el árbol de la vida. Aumentarás tus números. Y Yahuwah tu Elohei te concederá bendición en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. 17. Pero si tu corazón se vuelve y rehúsa escuchar, si eres atraído para postrarte, ponerte de rodillas delante de los Elohim, de los dioses, y les sirves. ¿Se acuerdan lo que les dijo Hasatán? El día que comas de él serás como Elohim. Serás como Elohim. Podrás decidir lo que tú quieras. No necesitas obedecer a Yahuwah. No necesitas obedecer sus mandamientos. No necesitas obedecer su palabra. Tú puedes decidir porque ya eres un Elohim. Pero aquí nos dice que el día que si eres atraído para postrarte delante de otros Elohim y les sirves, te postras, te hincas, te declaro que este día de cierto perecerás totalmente, morirás. ¿Qué es lo que fruto del que trae el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal? Muerte. El día que rehuses escuchar y postrarte delante de los Elohim, ese día perecerás totalmente. No vivirás largo tiempo en la tierra que está cruzando el Jardín para entrar y poseer. 19.
yo llamo al Shamaín, al cielo y la tierra, para testificar contra ti hoy, que yo te he presentado la vida, el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, y la muerte, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, las bendiciones y las maldiciones. Por lo tanto, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si queríamos vivir la vida perpetua, teníamos que morir. Si yo quiero vivir, quiero dejar de comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que me lleva a la muerte, tengo que decidir hacer lo que hizo Yahushua. Menos por menos, más. Juan 12:24. En verdad les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Gálatas 2:20. Con Yahushua estoy juntamente colgado en el madero. Ya no vivo yo, mas el Moshiach vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la emuná, fidelidad del Hijo de Yahuwah, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Recuerda lo que leímos al principio? En relación con la emuná, en relación con el favor inmerecido, en relación con la obediencia al Torah, en relación con el amor. Esta es la clave. Vuelvo a repetirlo porque es importante. Con Yahushua estoy juntamente colgado en el madero. ¿Qué representa el madero? El madero de ejecución. Para algunos, la cruz. ¿Qué representa? El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Tenemos que morir a nuestra carne, entregar este cuerpo, colgarlo ahí, como la pijama, colgarlo ahí, nuestra piel. Si ustedes pueden imaginar que nuestra piel, causa del pecado, que fue vestida en el huerto del Edén, sacados del huerto del Edén, Yahuwah mató, sacrificó un animal y con esa piel vistió a Adán y a Eva. Ahora esta piel que se convierte como una pijama, la colgamos en el madero junto con Yahushua, que representa el pecado, y dice así: con Yahushua estoy juntamente colgado en el madero. Ya no vivo yo, mas el Moshiach vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ya no es esta carne, es una carne renovada, transformada. Lo vivo en la emuná del Hijo de Yahuwah, el cual me amó y se entregó. Aquí es donde podemos encontrar la relación. Sin fe, sin obras, o la fe sin obras, no actúa, no se activa. Si Yahushua hubiera dicho, sí, pues yo creo que ustedes crean que yo morí en la cruz, ustedes crean que yo morí en el madero. Entonces aquí dice, por la emuná, el Hijo de Yahuwah, el cual me amó y se entregó, las obras, emuná, obras, se entregó a sí mismo por mí. Mateo 16:24. Entonces Yahushua dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su eitz de ejecución, su árbol, su madero, y sígame. 16:25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El árbol de la vida representa el gobierno de Yahuwah, del reino de Yahuwah, del cual nosotros somos parte. En emuná, todavía no lo tenemos, pero lo creemos como si lo tuviéramos. Esa es la participación de la emuná. Desde la infancia nos están educando y alimentando con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto es lo que hace el mundo entero, los gobiernos, las religiones. Esto no está bien. La doctrina del mundo, el mundo de los placeres y deseos, el mundo de las ambiciones y el amor al dinero, a lo material,
estamos siendo programados desde que nacemos. La sociedad evalúa qué está bien y qué está mal. Se nos hace crecer con valores que después se convierten en tradiciones. Yahuwah no ha dado su instrucción para que nosotros nos apeguemos a cómo podemos volver a recuperar el estado original. El comportamiento humano tiende a no estar sujeto a las leyes del Creador. Por el contrario, busca ir en contra y legalizar sus prácticas, a verlo como algo normal, incluso instituirlo y establecerlo. La Escritura lo llama en Juan capítulo 8, verso 44. El comportamiento humano tiende a no estar sujetos a las leyes del Creador. Por el contrario, busca ir en contra y realizar sus prácticas, a verlo como normal, incluso instituirlo y establecerlo. La Escritura lo llama en el libro de Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son de su padre el Satán, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué Juan, el libro de Juan, nos dice en relación con estas palabras que leímos al principio en Bereshit? El día que coman de ese árbol, ese día morirán, traerán muerte. Y Hasatán dice en la serpiente, no le creas, no es cierto, porque Yahuwah mismo sabe que el día que comas de él, ustedes serán como Elohim. Es decir, decidirán qué hacer. Ustedes no necesitan a Yahuwah para tomar decisiones. Ustedes mismos pueden tomar sus propias decisiones. Decidir qué hacer, dónde ir, qué comprar, qué hacer con sus vidas. Y hoy en día, muchas personas por todas partes del mundo se ha corrido donde cada uno ha convertido su piel como un lienzo, un cuadro donde pueden pintar, rayar, destruir todo lo que Yahuwah ha creado dentro de nosotros, perforándose oídos, nariz, boca, cuerpo, absolutamente todo, haciéndose cuanto cirugía quieran hacerse para destruir, porque quieren llegar a alcanzar la sahal, la sabiduría de este mundo. Quieren vivir como el padre Hasatán, que aquí nos dice que él es padre de mentira y que además es homicida. ¿Por qué es homicida? Porque lo que él provocó a traer fue muerte. Cuando Adán y Eva comieron, trajo muerte. Es un homicida desde el principio. Padre de mentira. El día que de él coman, serán como Elohim, como dioses, decidiendo qué es bueno y qué es malo. La humanidad juzga bajo la cultura de lo que está bien y está mal. Lo que para unos está bien, para otros lo malo es bueno. ¿Quién lo dice y dónde lo dice? Ya lo leímos en el libro de Isaías capítulo 5, del 20 al 24. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, de los que cambian la luz por las tinieblas, así sucesivamente hasta el verso 24. Yahuwah nos ordena, como hijos de Israel, a no adoptar prácticas del mundo, tales como idolatría, brujería, hechicería. La mezcla con estas naciones y las costumbres se describe como una trampa, un engaño para alejarnos todavía más de volver al Edén. Devarim capítulo 18, Deuteronomios 18 del 9 al 14, y el libro de Josea 9:1 nos dice así: cuando ustedes entren en la tierra que Yahuwah su Creador les está dando, no aprendan
no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. Cuando dice aquí, no aprendan, si yo veo o yo salí de ese lugar, de esas prácticas, y yo me acuerdo que hice algo que en el Torah de Yahuwah no está permitido, yo no puedo traer mis tradiciones, costumbres paganas, religiosas, mundanas, venirlas y presentarlas delante de Yahuwah. ¿Qué tengo que hacer? Retraerme, ver lo que dice el Torah, la escritura, la palabra. ¿Qué es lo que dice? Si hay algo que yo estoy trayendo de atrás, del pasado, la estoy trayendo aquí, simple y sencillamente la tengo que quitar. Tengo que dejar de hacerlo. Tengo que dejar de practicarlo. Porque aquí dice esta ley, no aprenderás. Y si ya lo aprendimos, entonces no utilizaremos las cosas que aprendimos en el pasado, en la religión, en el mundo, venir a presentarlas delante de Yahuwah. Dice el verso 10. No se encontrará entre ustedes a ninguno haciendo pasar su hijo o su hija por el fuego, ni utilizando adivino, ni observando tiempos, es decir, horóscopos agoreros, ni sortílogos, hechiceros. No consultarás encantadores, ni ruajín, espíritus de familia. No practiquen la necromancia, es decir, llamar a los muertos. Porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahuwah. Y a causa de estas abominaciones, Yahuwah su Creador los está echando delante de ustedes. Ustedes serán tamim, perfectos, con Yahuwah su Creador. Porque las naciones que ustedes van a expulsar, escuchan agoreros, horóscopos, adivinos. Pero a ustedes, Yahuwah su Creador, no les permite hacer esto. No les permite. La misma instrucción, una sola instrucción le dijo a Adán. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Nosotros tenemos más de una sola instrucción, porque ya tenemos un historial, ya tenemos un archivo en el cual nosotros podemos consultar y ver qué fue lo que sucedió. Adán estaba instituyendo todo un principio, estableciendo cómo se iba a llevar a cabo ese nuevo despertar, ese nuevo salida como el primer hombre. Pero nosotros ya tenemos un archivo, tenemos más cosas que tenemos que cumplir, porque ya tenemos un historial. Entonces, por eso dice aquí, no, las naciones que ustedes van a expulsar, ellos escuchan, adivinos, pero ustedes, Yahuwah su Creador, no les permite hacer esto. No, no se nos es permitido. Oseas 9:1. No te regocijes, Israel, no se deleiten como hacen otras naciones, porque se han ido a fornicar, apartándose de su Creador. Ustedes aman ser contratados como rameras en todas las eras de grano. ¿Qué quiere decir rameras? Entregándose. Aquí dice en todas las eras de grano. Vuelvo a repetir esta segunda parte. Ustedes aman ser contratados como rameras en todas las eras de grano. ¿Cuál es el concepto? Rameras que consiguen dinero efectivo solo por entregar su cuerpo, para deleite, para placer, para satisfacción, para conseguir lo que quieran, para estar en el lugar que uno quiera, vendiendo su propia vida, decidiendo, tomando sus propias decisiones sin consultar a Yahuwah. Al comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, trajo muerte, y con la muerte la separación del Edén. La muerte es comparada con el pecado. El pecado es muerte. Exactamente como lo hablamos en la enseñanza anterior en relación con el Edén. ¿Qué representa el Edén? Una enseñanza impactante que usted debería de buscar. Efesios 2, capítulo 1. Y Yahushua nos dio vida a nosotros,
que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto que recibe vida no es un muerto. Un muerto que recibe vida es un resucitado. Y nosotros hemos sido resucitados por el poder sobrenatural de Yahuwah. Por medio del poder que resucitó a Yahushua HaMashiach, también nos ha resucitado a nosotros. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Si pues han resucitado con Yahushua HaMashiach, busquen las cosas de arriba, donde está Yahushua HaMashiach, sentado a la diestra de Yahuwah Elohei. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Yahushua HaMashiach en Yahuwah Elohei, el Creador. Cuando Yahushua HaMashiach, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en honra. ¿Qué debemos mantenernos en pie? ¿Qué nos debe sostener? El árbol de la vida. Juan 14:6. Yahushua HaMashiach les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El árbol de la vida. Juan 11:25 y 26, 27. Le dijo Yahushua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros, si estuvimos muertos y ahora tenemos vida, somos hombres resucitados. No vivos, somos resucitados. Yo soy la resurrección, Yahushua. Solamente tenemos el único recurso. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué fruto da el árbol de la vida? Vida. Y para que nosotros podamos vivir, tenemos que comer del árbol de la vida, que antes estuvo muerto, pero que ahora vive por causa de mí. Juan 11:26. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Pregunta, ¿crees esto? 11:27. Le dijo: sí, María, yo he creído que tú eres el Moshiach, el hijo de Yahuwah, el Eloah, que has venido al mundo. Juan 15:5. Yo soy la vid de las ramas de ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Se me había pasado el nombre. Sarmiento. El sarmiento es el arbolito donde crecen las uvas. Yo soy la vid, ese sarmiento, ese arbolito, el árbol de la vida. Yo soy la vida. No está mutilada, vid, de sarmiento, donde está el arbolito de las uvas. Ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, en el pámpano, en el arbolito de la vida, y yo en él, es decir, estamos unidos, estamos pegados como el sarmiento a la vid, sin que se caigan las uvas, este llevará mucho fruto. ¿Cuál es el fruto? Aquí podemos decir uvas, vid, vides, vidas, porque separados de mí, nada pueden hacer. ¿Hacer qué? Nada podemos, ¿de qué? Volver, retornar al Edén. Revelación capítulo 22, verso 2. Describe el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Simboliza Yahushua HaMashiach, que da la vida. El árbol de vida, la sanidad, la recuperación, la restauración de lo que habíamos sido desprendidos por causa del pecado. El árbol de la vida no tiene hermosura, no tiene un follaje abundante, produce 12 frutos, no todos al mismo tiempo, sino uno por cada mes.
y sus hojas será para sanidad y salud de las naciones. Revelación 22:2. De todos los árboles pueden comer. El árbol del conocimiento también representa a la mujer ajena, el hombre con esposa, fornicación y adulterio. Con esto terminamos. Proverbios 3:5-8. Tu confianza es en Yahuwah de todo tu corazón. No te exaltes en tu propia sabiduría. No te exaltes en tu propia shahal de la serpiente. Verso 6. En todos tus caminos reconoce el Torah, la instrucción de Yahuwah. Entonces dirigirás tus caminos, tus sendas. 7. No seas engreído en tu propia shahal, sabiduría, sino teme a Yahuwah y vuélvete del mal. 8. Esto traerá salud a tu cuerpo, vida, y dará fortaleza a tus huesos, la sanidad. Dos pasuk más, que estos pasuk cambia completamente el sentido de toda la enseñanza. Deuteronomio 10:12. Así que ahora Yisrael, nuevamente, esta instrucción es para Yisrael, el que pelea junto a Yahuwah. Si quieres restaurar tu vida como fue desde el principio, si quieres, tienes que ser Yisrael. No hay otra entidad, no hay otra ser que Yahuwah haya creado para llevarlo al árbol de la vida. Así que ahora Yisrael, todo lo que Yahuwah, su creador, pide de ustedes y de mí es que teman a Yahuwah, su creador. Hagan su camino en sus caminos de él, que lo amen, que le sirvan, Yahuwah su Elohei, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, para escuchar y obedecer los mandamientos de Yahuwah y sus estatutos que yo les estoy ordenando a ustedes en este día por su bien. Hasta aquí esta enseñanza. Próxima enseñanza tendrá una razón de ser. ¿Cuál es el propósito de Yahuwah para mi vida? Impactante enseñanza. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael.